Proceso de investigación 48.223. El sujeto de pruebas de nombre Lucio Dilbao, de 37 años, continúa haciendo referencia al Hospital La Margarita, en el que presuntamente falleció después de intentar ayudar a un joven interno que resbaló en la piscina del lugar. Durante varias sesiones, se intentó situar al sujeto en su contexto actual, partiendo de su nombre y el presente proyecto REMI, en el que participa bajo los términos indicados y por los que se decidió su ingreso al programa. Tras los procedimientos en la administración del suero sintetizado, el sujeto había repetido la misma narrativa hasta hace una semana. El señor Dilbao mostró cambios sin precedentes en sus antiguas pruebas, identificándose ahora y bajo el aumento de la dosis suministrada como Russell Molinari, encargado del mantenimiento del ala sur del mismo hospital mencionado en sesiones previas. De acuerdo con los datos verificados por la Unidad de Investigaciones Externas de esta institución, Russell Molinari Ganú murió el 22 de noviembre de 1943 a la edad de 47 años en las instalaciones del Hospital La Margarita, en Mater, Italia. Los reportes preliminares lo determinaron como sospechoso del asesinato de Bruno Baghili, un joven paciente de 10 años, cuyo cuerpo fue encontrado ahogado y con fuertes indicios de forcejeo. El caso se extendió tras las entrevistas realizadas al personal e internos que expresaron Molinari solía pasear en repetidas ocasiones con el joven interno, en la zona donde ocurrió el suceso. Además, agregaron que Molinari había tenido varios reportes anteriormente en los que se le veía con el interno fuera de las zonas asignadas y sin permisos por parte del recinto. Finalmente, estos reportes no fueron encontrados en los registros del hospital, haciendo que el caso se determinara como un trágico accidente en el que 2 personas perdieron la vida aquella tarde. Durante el desarrollo del proyecto REMI, Lucio Dilbao se ha mostrado cooperativo en todo momento, expresando su desconocimiento sobre el lugar y personas mencionadas, así como todos los datos que se registran en el estudio. El proceso hasta ahora indica que el sujeto de prueba se mantiene receptivo al suero DT90, la fórmula que se desarrolló para aumentar la capacidad instantánea en la memoria, y que hasta ahora parece detonar enlaces neuronales con resultados impredecibles en cada uno de los pacientes. El señor Dilbao parece compartir un perfil personal similar al mencionado con Russell Molinari, pese a que este último se registró muerto hace años atrás y del que casi es imposible su relación, dado que los registros indican que no hay ningún tipo de parentesco. Además, revisando la entrevista del señor Dilbao, que realizó para postularse en este ejercicio, jamás ha viajado fuera de Bolboa, Brasil, lugar donde están las instalaciones de este proyecto. Hasta el momento, el sujeto de pruebas Dilbao ha otorgado datos en los que se sitúa de manera intermitente como Russell Molinari, expresando cuando esto ocurre el incidente en La Margarita, así como mencionando zonas de la institución en las que dice laborar y que ahora se encuentran en ruinas. Considerando la idea de que toda opción tiene un valor posible, me atrevería a decir que de alguna forma el DT90 ha potenciado un enlace entre Dilbao y la conciencia de Molinari en algo más que un país a otro. El DT90 tiene un latigazo en su efectividad de 10 a 15 minutos en usuarios, sin que se necesite aumentar aún más la dosis para prolongar el efecto. Sin embargo, probablemente se pueda seguir experimentando la variación del suero suministrado para ver qué resultados se pueden obtener en otros voluntarios. Señor Dilbao, la prueba comenzará en 11 minutos después de la aplicación del suero. ¿Está listo? Estoy listo, doctor. Inicio con la aplicación del DT90 con hora 10:19 AM. Señor Dilbao, ¿puede escucharme? Necesito a Bruno. Estoy un poco inquieto. Desde la última vez que nos vimos de manera secreta, le dije que debíamos ser más cuidadosos. Señor Molinari, ¿conoce usted al señor Lucio Dilbao? La seguridad del hospicio ya está sospechando. El director me ha llamado a su oficina para cuestionarme sobre mis rondas ocasionales en el área sur. Le he dicho que solo verifico que todo esté en orden,
con respecto al mantenimiento y cosas por el estilo. Entiendo. Señor Molinari, ¿cierto? ¿Ha viajado alguna vez a Brasil? ¿Viajar? ¿A dónde diablos podría ir? Apenas puedo sobrevivir con lo que gano en este empleo. Además, no puedo apartarme de Bruno. No en este momento. Entiendo. Parece tener problemas en su trabajo. Verá, soy médico. Quizá podría ayudarle. Aquí todos hablan. Siempre de lo mismo. Puras mentiras. Bruno me contó lo que ocurre con él y los otros chicos. Necesito el empleo. Pero esto es algo más grande. Yo lo he visto. Si no fuera por el dinero, habría intentado ya algo con el chico. Verá, mi trabajo en este caso es externo. No tengo relación directa con el lugar. Superviso los procesos internos. Pero Bruno, él quizá... No le daré al chico. Mire por sí mismo lo que están creando en los límites del campo, sentados ahí en su maldita podredumbre. Bruno, el joven que mencionó, ¿por qué lo contactó a usted? Pensó que podía ayudarle, que yo le creería. Sabía que yo lo veía distinto a los demás. Señor Molinari, ¿agredió a Bruno de alguna forma? Señor Molinari, ¿qué hizo con Bruno en el ala sur? Señor Molinari. Saben que estoy enterado de lo que hacen. Por eso vienen. El chico solo me advirtió. Señor Molinari. Expediente de investigación 48.223. En continuación al caso con el sujeto de prueba Lucio Bilbao, y tras la variación suministrada del DT-90, nuevos datos arrojados fueron compartidos hace unas semanas con el Departamento de Investigaciones Externas de esta unidad. Se me informó que un equipo de campo encargado al hospital en ruinas, que respondiera bajo el nombre de La Margarita, había ubicado archivos pertenecientes al lugar y que el historial de investigación había logrado completarse en un 90%. Bajo resguardo de mi equipo asistente en Bolboa, dejé en observación al señor Bilbao para partir y observar personalmente la carpeta recopilada por el equipo de investigación en Madrid, Italia. El informe que me fue proporcionado contenía datos tan sorprendentes como oscuros en torno al lugar. El administrador del equipo de campo, Alan Bateau, detalló que la zona no pudo ser examinada en principio, dado que los permisos que involucran excavaciones en el terreno de construcción son estrictos. No obstante, el perímetro que rodeaba el lugar se encontraba fuera de esta restricción, así que el equipo comenzó la exploración en la zona abierta del hospital que compartí en los estudios realizados al señor Bilbao. Lo que se encontró, para mi sorpresa, fue un pasaje que conectaba con el hospital mediante dos secciones, una de almacenamiento de archivos y otra, aparentemente, de evaluaciones médicas. Dentro de los archivos había registros del personal, incluidos los del señor Russell Molinari Ganú. Luego de revisar las secciones subterráneas, Bateau se dirigió a mí con una serie de fotografías del terreno justo detrás del área descubierta. Al preguntarle qué tenía de relevante esa zona, me respondió que por desgracia tenía mucho de relevante. En el lugar se encontraban hasta el momento 32 osamentas de entre 11 y 15 años, según los estudios preliminares. La carpeta formada sobre La Margarita mantenía una red de clientes en forma de socios que traficaban con los jóvenes internos, siendo estas víctimas de las conveniencias económicas del lugar. Todo indica que los recursos que sostenían al lugar durante su operación habían sido reducidos drásticamente, momento en el que los encargados de las instalaciones decidieran conseguir contribuyentes externos
y cuyo único beneficio eran los pacientes más saludables, dejando el resto en manos del personal a cargo. Los reportes, en relación al señor Molinari, detallaban una bitácora de las zonas asignadas a sus labores, así como los reportes mencionados en donde se encontraban con internos fuera de las zonas asignadas. Algo interesante fue su revocación de acceso al cuarto de mantenimiento, ubicado en el área sur que conecta con el subterráneo. Con respecto al interno Bruno Baghili, no se encontraron informes. Sin embargo, su nombre se encontraba en una bitácora de programación de estudios el 15 de noviembre de 1943, 7 días antes de su registro de fallecimiento en la piscina del recinto. Según el hilo de la carpeta, Molinari tenía conocimiento del funcionamiento turbio del lugar, situación que intentó apartar de su mente con el fin de mantener su empleo. No fue sino hasta que el joven Bruno le intentó advertir que vendrían también por él, que ocurrió el accidente de la piscina, en la que Bruno resbaló mientras escapaba. Molinari intentó ir a su rescate, y ahí fue que el personal de seguridad aprovechó para ahogarlo hasta su muerte. Lo siguiente fue acusar al señor Molinari de conductas pedófilas y justificar así la muerte y lesiones en el cuerpo del interno, con el fin de frenar las investigaciones sobre el lugar. La carpeta contenía un nuevo informe para actualizar los registros del lugar, exponiendo una versión de los hechos y que terminó por agilizar la demolición por parte del personal gubernamental. A mi regreso a Bolboa, revisé de nuevo toda la investigación citada, analizando los datos del sujeto en pruebas, Lucio Dilbao. Me permití compartir el caso a mi colega con base en la zona norte de la ciudad. Tras la retroalimentación obtenida, resumí que la variación del suero de T90 logró potenciar de alguna forma la conexión entre Russell Molinari Ganú, muerto el 22 de noviembre de 1943 en Mater, Italia, y la conciencia receptiva del sujeto de pruebas Lucio Dilbao, de 37 años, y con residencia en Bolboa, Brasil. Al parecer, algunas condiciones en las que se permite el enlace atienden a factores con valores afines entre el usuario y la conciencia a contactar, siendo estos la edad, la emocionalidad y hasta fines socioeconómicos del sujeto. Lucio Dilbao no volvió a expresar datos durante las pruebas bajo el nombre de Russell Molinari, luego de ser publicado el informe en Italia, algo que sugiere la conciencia conectada se mantiene activa mientras el acto que la atormenta no encuentra alguna resolución. Las pruebas con Dilbao tienen una respuesta más ágil desde que dejó de expresar datos del informe, aunque su progreso en torno al suero requiere una investigación multidisciplinaria. En la actualidad, se investiga la memoria desde campos tan diversos como la neurobiología y también la psicología, mismos campos en los que yo participo. Reporte 701, Dr. William Acosta, Unidad de Investigaciones, número 12, Bolboa, Brasil.